La Asamblea General de Naciones Unidas proclamó el 3 de diciembre como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Acompáñame a conocer algunos sencillos consejos que facilitarán tu interacción con las personas con discapacidad. Evita usar términos como discapacitados, minusválidos, enfermitos, personas con capacidades diferentes o especiales para referirte a personas que viven con esta condición, ya que pueden resultar ofensivos o imprecisos. El término correcto es personas con discapacidad, pero si las conoces, mejor llámales por su nombre: Andrés, Ana, Pedro, Marta. Recuerda que el respeto comienza por las palabras. Las personas con discapacidad saben si necesitan ayuda y te indicarán cómo les puedes apoyar. Pregunta antes de ayudar. No les digas lisiados, minusválidos, inválidos o paralíticos. El término correcto es personas con discapacidad física o motriz. Antes de tocar o mover cualquier apoyo o ayuda técnica que utilice una persona con discapacidad como bastón, silla de ruedas, muletas o andadera, pide permiso. Recuerda que son una extensión de su persona y a nadie le gusta que le toquen sin su consentimiento. Recuerda que cada persona es única y merece respeto, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, origen étnico, religión, situación económica o cualquier otra condición. Valoremos la diversidad. 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Muy buenas noches, gracias por acompañar nuevamente este espacio, Mirada de Arte. Es un proyecto creado y dirigido por Luna Hidalgo, que por razones personales no ha podido estar últimamente, pero que se reincorporará en su momento. El día de hoy, bueno, este espacio siempre está pensado en el intercambio de un diálogo con diferentes actores dentro de los proyectos artísticos que hay en Guatemala, pero también de movimientos sociales. Únicamente es parte de esto, ¿verdad? De la unidad que se puede crear a través de este tipo de proyectos o de participación social. Y el día de hoy, bueno, en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, tenemos como invitada muy especial a una destacada guatemalteca promotora de la defensa de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Ella es la profesional Ana Ruth Mérida, abogada, quien nos acompaña hoy para conversar un poco acerca de la situación de los derechos de las personas con discapacidad en Guatemala y de todas las experiencias, de todos los procesos y de todas las de todo lo que se necesita para la atención en la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Ana Ruth, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, gracias, y gracias por poner el tema de las personas con discapacidad como un tema para dar a conocer y discutir, ¿verdad? Platicar sobre ello. Gracias. Y justamente una de las mayores problemáticas es el desconocimiento público que hay acerca de los derechos de las personas con discapacidad, la normalización de algunas situaciones que en la calle la gente ve como normales, como la invasión de las banquetas, por ejemplo, la invasión de los pasos de cebras, que se normalizan casi como una forma de cotidianidad, pero que no percibimos que afectan de algún modo a otras personas, basados justamente en que el tema es la igualdad de oportunidades, ¿verdad? Más allá de la consideración hacia las personas con discapacidad como un tema distinto. Entonces, bueno, un poco en principio, para que podamos ir platicando, basados en tu experiencia, básicamente es cómo es la situación de los derechos, en tu experiencia y en tu conocimiento, cuál es la situación de los derechos humanos de las personas con discapacidad en Guatemala. Bueno.
Las personas con discapacidad enfrentamos múltiples formas de discriminación y opresión, ¿verdad? Y eso ha sido una situación histórica y también es una deuda histórica de nuestro estado y de todos los estados del mundo, lamentablemente. Algunos países han avanzado más. El nuestro ha tenido algunos avances, pero tiene grandes deudas para las personas con discapacidad, al igual que otras poblaciones. Por ejemplo, en la antigüedad se daba una forma de pensar que era en la cual prescindías, pasabas por alto la vida de las personas con discapacidad. Y esa forma de pensar se llama un modelo de prescindencia, ¿verdad? Y aunque eso se dio hace más de 2000 años, o sea, es una forma de pensar que si lo ves en nuestra sociedad todavía prevalece mucho. Hay adultos, niños, jóvenes con discapacidad que tú ves que son ignorados por parte de las familias, en las escuelas, por parte de las sociedades, ¿verdad? Que prescinden de esas personas. Entonces ahí vemos cómo ese modelo de prescindencia de hace un montón de años todavía está vigente. También hay otro modelo que ya es un modelo en el cual se busca la rehabilitación de personas con discapacidad. Y si te pones a analizar, en nuestras sociedades también se da esa forma de pensar, ¿verdad? De si a mi familiar con discapacidad, a mi amigo, a mi amiga, lo rehabilitamos, va a volver a ser normal, porque yo quiero que sea normal, que se normalice la situación, entonces vamos escondiendo la discapacidad. La rehabilitación tiene cosas buenas, por supuesto, pero es esa mirada de normalizar a una persona y no aceptar la diferencia lo que nos confronta. Y ese modelo rehabilitador o esa forma de pensar así de rehabilitación surgió entre las dos grandes guerras mundiales. Y como pues comprenderás y comprenderán aquí quienes nos ven y nos escuchan, las dos grandes guerras mundiales produjeron cantidades exorbitantes de personas con discapacidad, ¿verdad? Por haber sido víctimas de guerra, por haber sido soldados, etc. Y las propias personas con discapacidad en los años 60 y 70, 1960, 1970, dijeron que ya no querían ser vistas como habían sido vistas hasta ese momento. Ya no querían ser ignoradas, donde su voz no contara, pero tampoco querían que las obligaran a normalizarse, porque si no lograban la normalización, quedaban sin haber sido atendidas en el tema de derechos humanos. Entonces ahí es cuando surge esto del modelo social o de derechos humanos. Y este modelo social y de derechos humanos es tan importante porque de él surge lo que es la legislación que garantiza los derechos humanos de las personas con discapacidad, que más adelante te hablaré. Pero ese es como un gran resumen, un pequeño resumen de cómo han sido vistas las personas con discapacidad a lo largo de la historia. Y estas tres formas de ver a la discapacidad, las tres formas están vigentes hasta el día de hoy, ¿verdad? Entonces, eso es bien, bien complicado. Ajá, exacto. Hay una, bueno, justamente parte de algunas situaciones que se dan es esto, ¿verdad? Pensar como en la discapacidad como un proceso que debe rehabilitarse para que la persona ya rehabilitada pueda incorporarse a ciertos espacios, pero no hay, por ejemplo, o bueno, la intención debe ser como crear las condiciones de igualdad para que todas las personas con discapacidad o sin discapacidad puedan estar en espacios laborales, en espacios académicos, esto, ¿verdad? Hay como una
estigmatización de que debe rehabilitarse antes para que pueda volverse a reincorporar a ciertos espacios. Sí, y ahí va esa situación de que si tú no llenas un canon de perfección, ¿verdad? Si tú no ves, no escuchas, no caminas, si tienes ciertas condiciones mentales, si tú no llenas ese canon, entonces tú no eres sujeto de derechos. Ese es el gran problema. Esa mirada que no respeta, ¿verdad?, la diferencia. El modelo social o de derechos humanos lo que busca es que independientemente de quién tú seas, se te garanticen tus derechos humanos y se te reconozca esa capacidad, ¿verdad?, para tomar tus propias decisiones y no sean otras personas que tomen las decisiones por ti. Porque entiende que, por ejemplo, cada persona va a necesitar diferentes apoyos para tomar decisiones. Pero el hecho que tú necesites diferentes apoyos no quiere decir que otras personas decidan por ti, sino que tú por ti mismo podrías y puedes decidir. Entonces, ese es reconocerte como sujeto de derechos y de obligaciones, es el gran logro que logró la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad, que es una convención de Naciones Unidas y que el Estado de Guatemala la ha ratificado, ¿verdad? Está obligada a cumplirla. En el caso, digamos, de cuando hablamos de la vinculación, hay tres sectores que pueden estar involucrados, ¿verdad? El Estado o el gobierno, con las políticas que tiene que desarrollar, la iniciativa privada, que tiene un papel también importante en la inclusión académica o laboral, y la sociedad en general, que va con estas cuestiones que mencionábamos, ¿verdad? La normalización de ciertas acciones, como por ejemplo, pongo el ejemplo que se me ocurre más frecuente, el tema de la invasión de las banquetas y este tipo de cuestiones, ¿verdad? En estos tres sujetos, ¿verdad? El gobierno o el Estado, la iniciativa privada y la sociedad en general, ¿cómo se han involucrado o cómo se deben de responsabilizar, por ejemplo, en temas laborales, educativos, sociales? Bueno, yo creo que ahí se debe partir desde el concepto de quiénes son personas con discapacidad, ¿verdad? Las personas con discapacidad son aquellas que, independientemente de la deficiencia que se tenga, física, sensorial, intelectual, mental, múltiple, depende de las barreras a las que se enfrentan, depende de esas barreras el grado de discapacidad que te genera. Y esta convención que te mencionaba dice que producto de esas barreras pues se genera la condición de discapacidad. Y aquí hago énfasis con el tema de las barreras porque las barreras pueden ser en infraestructura, en la información, en la comunicación, en temas de transporte, pueden ser barreras actitudinales, ¿verdad? Y estas barreras las impone la propia sociedad. Entonces, depende de esas barreras, es como una condición, ¿verdad?, que genera o te impone la sociedad, y la sociedad la conforma el propio Estado, la población, mi familia, tu familia, todos, ¿verdad? Uh-huh. Y a estas barreras es a lo que le apuesta esta convención, a los que debe de ir eliminando. Principalmente los estados, ¿verdad? ¿Y por qué este tema de los estados? Porque si el Estado ha ignorado por tanto tiempo la situación de las personas con discapacidad, situación en ámbitos sociales, en ámbitos culturales, en ámbitos económicos,
en ámbitos tan básicos como la salud y la vida, por ejemplo. Entonces, las barreras que enfrentan las personas con discapacidad en una sociedad donde han sido ignoradas sus necesidades es una condición crítica, ¿verdad? En el tema de la vida, por ejemplo, tú ves en nuestro país, por ejemplo, que difícilmente las personas con discapacidad tienen acceso a tipos de programas que les permitan tener un ingreso propio, ¿verdad? Y si existen algún tipo de programas, como por ejemplo los que tiene el ICS, tienen que cumplir ciertos requisitos, ¿verdad? Por invalidez le llama el ICS. O, por ejemplo, si es un programa del MIDES, tienen que cumplir ciertos requisitos para optar a ciertas oportunidades. Y eso es en tema de programas sociales. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con el tema de trabajo que tú también mencionas? Si tú vas a solicitar empleo a una entidad privada o una institución pública, te van a pedir cierto grado de estudios, cierto grado de profesionalización. Y también te van a pedir experiencia laboral, ¿verdad? Entonces aquí vemos cómo si tú nunca pudiste acceder a la escuela porque te enfrentaste con que donde vivías, la escuela donde ibas a asistir tenía gradas, tenía maestros con mala actitud que no querían incluirte, el material del Ministerio de Educación nunca llegaba a las escuelas para niños con discapacidad, etcétera, ¿verdad? O sea, los padres de familia no tenían dinero para pagar el transporte que te permitiera llegar a la escuela. Entonces, ¿cómo esperan que un adulto llegue a tener un grado de escolaridad cuando tampoco se garantizó su derecho a la educación en la niñez? Entonces, ahí vas viendo cómo es una cadena, ¿verdad? De una serie de vulneraciones de derechos humanos de las personas con discapacidad. Entonces el Estado debiera abordarlas de forma integral. Y para eso tienen una política nacional de discapacidad, tienen una política de educación, pero el problema es quién está haciendo cumplir esas políticas. ¿Dónde está el presupuesto para que esas políticas se cumplan? Quién está exigiendo que los indicadores o las metas trazadas se estén alcanzando, ¿verdad? No es solo el hecho de tener políticas escritas, sino es de tener políticas que realmente estés cumpliendo y que estés presionando para que las metas se cumplan. Entonces, la situación de las personas con discapacidad en relación a derechos humanos es algo que, pues, que llora sangre en nuestro país. Y sobre todo en algunos departamentos, el censo de población y la ENDIS, que es la Encuesta Nacional de Discapacidad, que una es de 2016 y la otra 2018, mostraron, por ejemplo, que había una gran prevalencia de discapacidad en Alta Verapaz. Y así en otros departamentos donde tú sabes que la pobreza es situación, hay mucha pobreza extrema, ¿verdad? Donde la mayoría de población es indígena. Entonces ahí te encontrarás personas con discapacidad que son personas indígenas con discapacidad. Y vivirán y enfrentan una doble o triple exclusión y situaciones de discriminación. Entonces, el Estado debería, los funcionarios y funcionarias que laboran en las diferentes instituciones, deberían de pensar en esa diversidad de población, ¿verdad? Abordando las diferentes situaciones de las personas con discapacidad y no con una mentalidad, ¿cómo te lo diría de forma bonita? Como una mentalidad como capitalina o una mentalidad muy cuadrada,
o incluso no debieran de tomar decisiones sin consultar a las propias personas con discapacidad, porque ¿cómo voy a tomar yo una decisión de una política pública, de un reglamento, de una ley, de un proyecto, por ejemplo, de un plan, si quieres algo tan sencillo, si no le he preguntado a las personas a las que va dirigida, mire, ¿usted qué necesita? ¿O cuál es su situación de vida? ¿Qué está enfrentando? ¿Qué problemas tiene? O sea, si no te sentas a hablar con las personas con discapacidad, ¿cómo te puedes llegar a atrever a tomar decisiones para elaborar algo como un plan, un proyecto, un reglamento, una ley? No sé, digo, una política de país, ¿verdad? Ya. Y en el caso de, bueno, es que hay, como decías, hay un montón de elementos que son muy claros, ¿verdad? Que evidencian, por ejemplo, el tema de las comunidades indígenas, donde posiblemente algunas personas ni siquiera hablan español y son discriminadas por esa razón, y encima, digamos, se le une el tema de una discapacidad y una discriminación a raíz de eso, ¿verdad? Como por ejemplo, bueno, voy a mencionar una persona que conozco en Uruguay, bueno, la conozco virtualmente, se llama Gabriela Perciante, tiene un proyecto muy bonito de libros en braille para niños, es decir, está pensado en que la niñez pueda leer algo que le sea atractivo a ellos, ¿verdad? Tiene unos cuentos para niñez. Entonces, justamente ella decía que cuando creó sus obras literarias lo hizo pensando en el hecho de que los libros en braille estaban pensados casi que como para población adulta, y a los niños no les resultaba atractivo leerlo, ¿verdad? Entonces a raíz de eso es que surgen sus proyectos, pero pensaba en esa situación, ¿verdad? De libros en braille que quizás están escritos y a los niños no les resulta, o sea, ni siquiera hay cuestiones para que aprendan a leer de ningún modo, y cómo todo eso va haciéndose una cadena que va limitando las posibilidades laborales a futuro de los niños, porque no tienen educación formal ni básica, porque no hay ninguna política de esta, ¿verdad? Entonces, en ese plan, la iniciativa privada, ¿cómo va pensando en el tema de la inclusión laboral? La iniciativa privada. Si es que toma alguna decisión. Pues yo he escuchado de algunas empresas que tienen como políticas de responsabilidad social, ¿verdad? En nuestro país generalmente son empresas que son multinacionales o que están sus sedes en otros países y que tienen ciertos beneficios por tener ciertas políticas de inclusión. O también empresas que pues tienen cierta conciencia social. Pero lastimosamente no es una mayoría. Y también lamentablemente los tipos de trabajo que te ofrecen son así como muy operativos, ¿verdad? No es un poco más allá. Hay personas con discapacidad que con muchas familias y de ellos y ellas mismas han estudiado y han logrado tener cierto grado de profesionalización, pero no logran una colocación laboral. Y si logran una colocación laboral es en trabajos así muy operativos, ¿verdad? Como empacar bolsas de ricitos o de Tortrix o de bolsas de café, cosas así muy operativas y no para lo cual fueron o estudiaron, ¿verdad? Eso es por un lado, pero te estoy hablando de casi el nivel de personas con discapacidad que han logrado un título universitario en nuestro país. Creo que no llega al 1% de la población, o sea, es algo bien pequeño, ¿verdad? Pero así, incentivos en iniciativas privadas no hay mucho.
El Ministerio de Trabajo tiene una unidad que se llama Unidad del Trabajador con Discapacidad, si no estoy mal, y que han impulsado en años anteriores un proyecto que se llamaba Empleate Inclusivo. Este año no sé si lo impulsaron, pero ese proyecto buscaba incluir a personas con discapacidad en empresas privadas. Estuvieron ahí luchando y peleando, ¿verdad?, por la inclusión, pero sí es algo que les ha costado mucho. Y también hay que tomar en cuenta también las limitantes que tienen las propias instituciones públicas, ¿verdad? El poco personal, el tema de presupuesto, la concientización del personal que contratan en las dependencias, etc. Así que el tema de la situación de las personas con discapacidad es un tema bien complejo porque abarca como varias esferas. Los retos que tenemos como país a nivel global, la situación que tienen las personas con discapacidad, pero también que las medidas que se tendrían que tomar dentro de las instituciones tendrían que ser medidas sistemáticas, ¿verdad? Por ejemplo, no podrías contratar en una unidad, o no se debiera de contratar en una unidad de gobierno, un departamento, etcétera, a alguien que no tiene conocimiento sobre derechos de personas con discapacidad. O sea, ¿cómo vas a poner a trabajar a alguien en un tema de discapacidad? A alguien que no tiene ni conciencia, ni empoderamiento, ni empatía, ni nada. O sea, uno se cuestiona, ¿verdad? Y es una situación que lamentablemente pasa en nuestro país, en muchas dependencias del Estado en las cuales se abordan temas sobre derechos de personas con discapacidad. Exacto. Bueno, aquí el problema es ese, ¿verdad? Los gobiernos o los partidos que van gobernando cada vez llevan como un interés muy particular en ir a saquear. Entonces no tienen ninguna función, digamos, ninguna idea de poner personas claves en espacios claves. Y en el caso de las personas con discapacidad, el tema se incrementa o se hace más grande por toda la estigmatización que existe, por la discriminación y por todos los procesos que ya vienen sumados, ¿no? Y con respecto a eso, ¿hay alguna institución que se encargue por velar, más allá, digamos, de estas instituciones de derechos humanos que pueden existir en el país? ¿Hay alguna institución a nivel mundial que pueda encargarse de velar por que se cumplan los derechos de las personas con discapacidad en diferentes países? ¿O ese es un tema que también falta organizarlo a nivel internacional? Bien, hay. A nivel de Naciones Unidas, que es nivel mundial, ¿verdad? Está el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y este comité evalúa a los estados sobre el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que te mencionaba que Guatemala la ratificó. A nivel regional, pues está la Organización de Estados Americanos, ¿verdad?, que tiene creo que es unidad sobre discapacidad. Y también, pues, la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana ha tenido pronunciamientos en casos de personas con discapacidad. También en el tema regional está la Convención para eliminar todas las formas de discriminación en contra de las personas con discapacidad. Eso es así a nivel macro. Pero nosotros en nuestro país tenemos lo que es el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, es más conocido como CONADI, y el CONADI tiene el objetivo de velar porque se cumpla la normativa nacional en discapacidad. Ellos son como el ente asesor del órgano ejecutivo para que dicha política se cumpla. Pero también el CONADI pues ha tenido cierta participación cuando se han impulsado
normativas, en el Congreso y en las otras instituciones que son descentralizadas. El CONADI debiera de tener un papel como relevante en nuestro país. Ese es como el macroactor, ¿verdad? De ahí pues hay otras dependencias que también tienen unidades o también oficinas municipales en discapacidad. Esas sí son bastantes municipalidades de nuestro país que en teoría debieran de apoyar para que en las municipalidades se cumplan planes o proyectos con enfoque de derechos de personas con discapacidad. La realidad es otra, ¿verdad? Pero si estas oficinas municipales de discapacidad cumplieran con el objetivo para el cual fueron creados, imagínate, las municipalidades de nuestro país estarían haciendo proyectos de aceras, de accesibilidad a espacios físicos, de autorizaciones a transportes públicos, siempre y cuando tuvieran condiciones de accesibilidad. Pero como no es así, ¿verdad? Entonces nuestra realidad es otra. Bueno, aquí en Guatemala existe una ley de atención a las personas con discapacidad, pero esta ley necesita ser reformada y adecuada a las necesidades reales, ¿no? Sí, a las necesidades reales y sobre todo necesita ser adecuada para dar cumplimiento a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Por qué te enfatizo tanto en esta convención? Porque para la elaboración de esta normativa internacional participaron las propias personas con discapacidad de todo el mundo, aparte de representantes de gobierno. Entonces, la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad refleja en su gran mayoría los derechos humanos de las personas con discapacidad. Por eso, esta convención te establece que nadie puede tomar una decisión por ti, que deben garantizar que tú tomes la decisión por ti mismo o por ti misma. Te garantiza tu derecho al trabajo, a la educación inclusiva, ¿verdad? No segregada. Te garantiza que tú vivas con tu familia y no en instituciones o que te manden a hospitales, etcétera, sino que vivas en tu comunidad. Y establece esta convención que para que te garanticen ese derecho, tiene que haber accesibilidad en el espacio físico, tiene que haber apoyos comunitarios, tiene que haber campañas de concientización para eliminar todos esos prejuicios en contra de personas con discapacidad. Tiene que haber un nivel de vida adecuado en los países. Te tendrían que garantizar tu acceso a una participación en la cultura y en el deporte, en la participación política. O sea, la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad es así una norma de avanzada y por eso nuestra ley de atención tendría que estar armonizada a esa convención. Imagínate que esta Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad reconoce, ¿verdad?, que la discriminación por motivos de discapacidad se da cuando no se dan esas condiciones de accesibilidad que te mencionaba, o cuando el Estado o instituciones privadas, etcétera, no realizan las adecuaciones para lo que no era accesible se convirtiera accesible, limitándote tu derecho. Y todo esto lo reconoce como una situación de discriminación por motivos de discapacidad. Entonces ahí te vas dando cuenta que sí es una norma de avanzada, ¿verdad? Que esperaríamos que pues en algún momento se logre armonizar nuestra legislación con esa convención. Y más allá de armonizarla, que se lograra realmente garantizar su cumplimiento. Bueno, sí, particularmente eso, ¿verdad? La garantía del cumplimiento de estas normas. Y hay países, obviamente que Guatemala tiene un nivel de atraso en todo sentido, pero hay algunos países que tengan modelos o experiencias que puedan ser tomadas en consideración, que tengan un modelo
que sea más efectivo y que pueda ser tomado en consideración, dadas ciertas situaciones de país, pues, pero ¿existe algún país o algunos países que tengan este tipo de experiencias que puedan ser pensadas en aplicarse en países como Guatemala? Sí hay países que tienen mejores condiciones de vida para las personas con discapacidad. Y de lo que he logrado leer y comprender de los informes que ha elaborado Naciones Unidas es que cada país tiene un reto. Pero el nuestro, según el informe del 2016 de la evaluación que nos hicieron como país, estamos graves, ¿verdad? Y encontramos, por ejemplo, y esa es una opinión muy personal, que mientras en Europa, en España, se pelea por el turismo accesible, aquí estamos peleando porque se garantice la educación inclusiva, o sea, algo más básico, ¿verdad? Aquí el turismo todavía eso ni siquiera. Aquí estamos peleando por el tema del transporte, un transporte inclusivo, un transporte accesible. Allá sus retos son de otro tipo y de otro nivel que uno dice, alargan cuando lleguemos a eso, ¿verdad? Pero algún día, quizás, cuando encontremos realmente funcionarios comprometidos, pienso yo, y cuando la sociedad civil, pues, empoderada, continúe luchando por sus propios derechos, ¿verdad? El papel que la sociedad civil tiene también como facilitadora de ciertos espacios, por ejemplo, en la movilidad urbana, en las ciudades, el tema del transporte, de las calles. ¿Qué recomendación darías para que la gente tome en consideración, deje de normalizar la apropiación de espacios y piense también en los espacios para todas y todos, y particularmente para las personas con discapacidad? Bueno, un paréntesis ahí es de que los avances que se han tenido en temas de derechos humanos, muchos de ellos, como por ejemplo una sentencia del año 92 de la Corte de Constitucionalidad que señala el tema de transporte y que los obliga a que sean accesibles, por ejemplo, fue un logro de sociedad civil, ¿verdad? Igual como por ejemplo la obligación de la accesibilidad en la información en temas de libros, obras y otros medios para comunicación. Esa ley fue también producto de la lucha de sociedad civil, en ese caso con apoyo del CONADI, pero siempre es sociedad civil, ¿verdad? O sea, la sociedad civil estaba ahí empujando muchas cosas. Ahí cierro mi paréntesis. Ahora bien, con lo que tú mencionas, pues acá las organizaciones enfrentan muchos retos por el tema de cómo son vistas actualmente el propio hecho de ser activista de derechos humanos, ¿verdad? Y también el tema de que las personas que generalmente están en sociedad civil necesitan de un ingreso propio, no solo se dedican a temas organizacionales. Entonces eso resta tiempo. Pero lo que sí se necesita es que esta ley, que tú bien mencionabas que necesita una reforma, tenga sanciones fuertes para personas que, por ejemplo, estacionan sus vehículos sobre banquetas, o para obligaciones para las municipalidades que generen banquetas en buenas condiciones y que les den mantenimiento. El tema del transporte público, ¿verdad? No podés autorizar que existan líneas de transporte que no permitan el acceso a personas con discapacidad. Entonces ese tema de la discriminación hay que litigarlo y hay que pelearlo todavía, ¿verdad? Y así por donde lo mires, pues hay muchas cosas que hacer en temas de derechos humanos de personas con discapacidad. Exacto, ¿verdad? Básicamente en Guatemala tenemos la problemática de los derechos
elementales, pero bueno, básicamente es también la consideración de las situaciones de los grupos de mayor vulnerabilidad. Y en tu experiencia, ¿qué avances han habido, aunque sean muy escasos? Porque podríamos ahorita aquí mencionar todas las problemáticas, y seguro nos dan 2 horas para mencionar todas las problemáticas, por ejemplo, educativa, la cuestión laboral, la cuestión incluso deportiva que en algún momento mencionabas, pero bueno, esto si lo mencionamos, nos vamos a tardar en mencionar todas esas problemáticas que van a redundar en lo mismo. O sea, no es que redunden en lo mismo, pues, sino que van a llegar al mismo punto de que como sociedad tenemos una falta de gobernabilidad y una normalización de muchas situaciones. Pero ¿qué avances crees que han ido existiendo a través del tiempo en relación con el tema de los derechos de las personas con discapacidad? Avances. Si es que ha habido, pues. Sí han habido, pero realmente la brecha es así enorme, ¿verdad? Es una brecha muy profunda entre el deber ser y lo que es. Pero, por ejemplo, el hecho que haya más personas trabajando en instituciones públicas, eso es un indicador, ¿verdad? La ratificación de la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad, pues en teoría tuvo que haber sido un logro, pero el gran retroceso es que no hay forma de que se apruebe una ley que permita cumplir con esa convención. El hecho que hayan sentencias condenatorias con personas que han discriminado a personas con discapacidad, eso también ha sido un logro. Pero aún así, te digo que son más las deudas que los propios logros, ¿verdad? Aquí hay mucho que trabajar por donde lo mires y el hecho de hablar sobre estos temas, pues creo que es algo como muy importante. Exacto. Y sí, bueno, básicamente era lo que mencionabas en un inicio, ¿verdad? Que la situación llora sangre, mencionaste en algún momento, porque los pocos avances que han habido, que como decía, sí han habido, pero porque te preguntaba, los pocos avances estos que se han ido dando son demasiado lentos, son muy lentos en relación con las situaciones. Pero bueno, básicamente creo que como la sociedad necesita primero conocer la situación de los grupos de mayor vulnerabilidad, y con esto nos referimos, por ejemplo, al tema de los adultos mayores, a las personas de la comunidad LGTB, por ejemplo, que están en situaciones de mayor vulnerabilidad de sus derechos humanos, pero también en el tema de las personas con discapacidad hay que promover el conocimiento para generar la igualdad de oportunidades, pensando en el cumplimiento y en el respeto de los derechos de las personas, ¿no? De las personas con discapacidad. Sí, así es. Y realmente, pues sí, el Estado nos debe mucho, ¿verdad? Las empresas también, pero también nosotros y nosotras mismas podemos aportar a ese cambio, ¿verdad? Las barreras actitudinales que te decía, una mala actitud, una situación de prejuicio, de discriminación, no podemos negar que hemos sido formados en una sociedad excluyente, racista, discriminadora, etcétera, ¿verdad? Y tenemos que deconstruir todos esos prejuicios y de los cuales hemos sido formados y que hemos ido normalizando. Porque creemos normal que las personas con discapacidad tienen que estar encerradas en casa, es normal que las personas con discapacidad necesitan a alguien que las cuide todo el tiempo, es normal que las personas con discapacidad merecen lástima. Y lo vemos como algo tan normal, cuando lo normal debiera de ser de reconocer que la otra persona es
una persona es un ser humano y pues que tiene sus derechos, que debo respetarla como tal y tratarla como un igual a mí, ¿verdad? Entonces sí es como también nosotros y nosotras irnos analizando qué pensamos de las personas con discapacidad, cómo las vemos, cómo actuamos cuando tenemos trato con una persona con discapacidad. En nuestras familias, aunque no lo queramos ver, muchas de nuestras familias tienen personas con discapacidad en ellas, ¿verdad? Porque no escucha, porque no ve, porque producto de, no sé, de infarto cerebrovascular, dejó de caminar. O sea, personas con discapacidad vamos a tener en nuestras familias. Entonces eso nos permitiría ver qué estamos haciendo. ¿Las incluimos? ¿Las ignoramos? ¿Las apoyamos? ¿Decidimos por ellas? ¿Participan en las actividades familiares, por ejemplo? ¿Y cómo está nuestra relación con las personas con discapacidad? Y eso te estoy hablando de algo así micro, ¿verdad? Mi relación con las personas con discapacidad de mi familia. Y así podríamos ver también cómo nosotros mismos nos vamos dando cuenta que estamos haciendo mal e ir eliminando esas barreras actitudinales que muchas veces son graves, pues, ¿verdad? Entonces, yo creo que todos y todas podemos aportar para ir garantizando esa igualdad que tú mencionas y que nosotros y nosotras necesitamos. Exacto. Al final le iba a pedirte alguna recomendación a la sociedad en general, pero ya la diste así como muy bien adelantada, pero no, muchas gracias. Pero recomendaciones, por ejemplo, al papel que la iniciativa privada tiene incluso a la responsabilidad social que tiene, porque son los que generan o los que tienen la oportunidad de generar empleos. ¿Alguna recomendación a la iniciativa privada, al Estado, para que cumpla con su obligación? Pues empiezo por el Estado, ¿verdad? El informe de país y la evaluación de la cual fuimos sometidos en el 2016 tiene grandes recomendaciones que debieran de haberse trabajado todo este tiempo. Actualmente se está elaborando nuevamente un informe de país para que nos vuelvan a evaluar, esperamos que el próximo año. Entonces esas recomendaciones realmente recibirlas y trabajar para cambiar esas realidades, ¿verdad? Solo con algo tan pequeño como la armonización de la legislación ordinaria daría sería un avance, o sea, permitiría cambios en nuestra sociedad. Pero también el tema de la capacitación y concientización del personal que trabaja en temas de personas con discapacidad, pero también en temas de personal que atiende a público, por ejemplo. Tiene que ser gente concientizada, gente que trabaja planes, proyectos, planificaciones, etcétera. Tienen que conocer sobre derechos humanos y no sobre qué van a planificar, ¿verdad? Ellos son los que tienen que poner metas para garantizar derechos. Entonces el Estado tiene así como bastante que ver con el de calidad de nuestro país. Y la iniciativa privada pues tiene la oportunidad de promover cambios en nuestras sociedades, en el tema de contratación laboral, pero también en generar espacios inclusivos, en capacitar al personal que labora en sus dependencias, en sus empresas, en el tema de la atención, ¿verdad? No solo a sus propios colaboradores o colaboradoras, sino también a las personas que llegan a esas empresas para que sean tratadas con dignidad y respeto. Entonces, pues también todo el sector privado pues tiene mucho que trabajar y también tienen la oportunidad de ser aliados con las personas con discapacidad.
Las personas con discapacidad lo que necesitamos son alianzas, colocar en la mesa nuestras necesidades y que se tomen acciones para garantizar nuestros derechos. Pues Exacto, eso. sí. Sí, exacto, no, muchas gracias porque, bueno, básicamente esto, ¿verdad? Necesitamos conocer, concientizar también, nosotros necesitamos asumir también la responsabilidad que tenemos como individuos, participando en un mismo espacio social, ¿verdad? En un mismo círculo social. Tampoco podemos ser tan indiferentes ante las cosas y bueno, ¿verdad? Ir promoviendo la igualdad de las oportunidades, porque básicamente es como la igualdad de las oportunidades desde la generación de estos espacios inclusivos. Entonces, decirle, por ejemplo, al motorista no se pase el paso de cebras porque si viene alguien, puede ser alguien que no mire o puede ser alguien que necesite tener el espacio para poder moverse bien. No suba su pinche carro a la banqueta porque la banqueta es para que la gente pase. No salga de los garajes como que va a ganarse un premio porque puede pasar alguien que no lo mire. Es decir, como ir haciendo todo este tipo de conciencia, ¿verdad? Y luego también, evidentemente, la responsabilidad que la iniciativa privada tiene con el tema laboral, con el tema de inclusión, con el tema educacional y, por supuesto, los gobiernos, ¿verdad? El Estado, los gobiernos y las autoridades políticas que toman, o los políticos que toman estos grados de autoridad, digamos, en ciertos espacios. Así que bueno, Ana Ruth, no, muchísimas gracias. Se nos fue el tiempo otra vez también, porque pensamos al principio como la cantidad de tiempo que podemos hablar y siempre se nos va un montón. Y no sé, igual si querés, el tiempo es tuyo, por si quieres dejar algún mensaje final, algún mensaje a la sociedad, a la población en general. Pues yo solo recordarles y recordarme a mí misma que la inclusión es un trabajo de todos y todas, ¿verdad? Y que realmente el respeto y reconocimiento de que todos y todas somos diferentes es como parte de esa cultura de paz que tanto necesitamos en nuestro país. Y también nos permitiría reconocer en el otro o en la otra que tiene diferentes necesidades, diferentes formas de ver el mundo y que nosotros y nosotras debemos de respetar esa diferencia. Es algo tan básico, ¿verdad? Tan necesario. Y aparte de ese respeto por la diferencia, también reconocer que yo tengo responsabilidad en la inclusión del otro y de la otra, ¿verdad? No ser indiferentes. Necesitamos personas que participen en nuestra lucha, así como muchas veces nosotros y nosotras pues también participamos en sus luchas, ¿verdad? Hacer alianzas y no separarnos, porque al final lo que buscamos es un país con igualdad de oportunidades, con mejores condiciones de vida y que es algo que no se está abordando, ¿verdad? Que no se está haciendo. Entonces, si nosotros como población no exigimos, no sé cómo lo vamos a lograr. Ese sería como mi mensaje final. No, a tu persona, muchísimas gracias por aceptar la invitación para conversar. Ha sido todo un gusto poder conversar contigo y también contar con la experiencia, con toda la experiencia que has tenido y con todo el trabajo que has desarrollado desde el respeto a los derechos humanos de las personas con discapacidad. Así que muchísimas gracias, Ana Ruth, por esta oportunidad de poder conversar, de conocerte. A todas las personas que nos están observando en este momento, que pueden observar la transmisión en algún momento, pues eso, ¿verdad? Invitarles a que se vinculen, a que se generen cambios desde la colectividad, desde la organización, desde lo micro. Insistimos, se va partiendo desde algo pequeño, pero eso va generando diferentes espacios, diferentes oportunidades para
para ir generando los cambios que como sociedad debemos de exigir también. Así que muchísimas gracias por haber asistido a esta conversación en la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, este 3 de diciembre. Y les invitamos a que sigan acompañando cada una de nuestras transmisiones por este espacio. Así que muy buenas noches y un abrazo. Feliz noche, Ana Ruth. Buenas noches. Hasta pronto. Aparecen letras de colores sobre un fondo morado. Dale la vuelta. En un café librería se observa a dos personas con discapacidad visual. Ella lee un libro en braille y él tiene audífonos. Eileen, mira, ¿cuál es el tema que teníamos que leer para la investigación de la U? Pues fíjate que era un capítulo de Aristóteles. Está en formato accesible o puedes buscarlo en audiolibro en tu teléfono. Ah, genial, gracias. De nada. Él saca su teléfono para buscar. Entra Raúl, persona sin discapacidad, que al verlos hace un gesto de extrañeza mientras camina a la caja. ¿Me da un café, por favor? Ah, ¿un café? La cajera le habla en lengua de señas. No entiendo, es que no la entiendo. Dice que tomes asiento. Dice que tomes asiento, que te van a atender en la mesa. Gracias. ¿Ok? Le indicó una clienta, persona de talla pequeña. Raúl toma asiento y llega una mesera, usuaria de silla de ruedas. Buen día, ¿le entregó nuestro menú? Gracias. Raúl no entiende el formato del menú, se ve desorientado y empieza a sentir ansiedad. La imagen se torna borrosa. No entiendo. ¿Qué está pasando aquí? Perdón, es que no entiendo. ¿Quién será el gerente de aquí? Raúl se levanta y se dirige a la barra. Llega la gerente, persona con síndrome de Down. ¿En qué le puedo ayudar? Perdón, es que no entiendo. Ah, ok, le doy la vuelta. Le da vuelta al menú mostrando que está en braille y texto impreso. Gracias. De nada. Raúl se retira a su mesa. Entra Néstor, persona sin discapacidad. Hola, Gerson, Eileen. Saluda a la cajera en lengua de señas y pide un café. Hola. Un café, por favor. Ella le responde. Gracias. Hola, chica. Toma asiento y se dirige a Raúl. ¡Qué buen lugar es este! ¿No le parece? Es de mis lugares favoritos. Acá entre nos, debería pedir los alfajores. Son buenísimos. Gracias. La mesera lleva el café. Néstor le agradece y también a la cajera en lengua de señas. Raúl nota el gesto y trata de imitarlo sin que nadie lo note. ¿Sabe qué? Quiero un café y unos alfajores. Gracias. Voltea y agradece a la cajera en lengua de señas. Ella le sonríe. La pantalla se funde a negro. Esta producción ha sido posible gracias al apoyo financiero del Fondo de las Naciones Unidas para los Derechos de las Personas con Discapacidad.